En busca de la felicidad fue una película basada en hechos reales que estrenó en 2006. Una película, si tú la has visto, una película marcada por el esfuerzo, por el sacrificio, por la perseverancia. Tú sabes que en la trama hay un papá, ¿cierto? Un esposo que tiene que luchar frente a las dificultades de la vida, frente a los problemas familiares y frente a la dificultad de trabajo, lograr llegar y alcanzar un puesto, un lugar, una ocupación. Y cómo él llega realmente a los extremos del sufrimiento, ¿no? Tener que, por ejemplo, alojarse en el metro por no tener a dónde estar, no poder pagar renta y todas esas cosas. Y esa película, eh, el que hace de principal ahí, el principal actor, da varios consejos al hijo, ¿no? Y habla de cómo él debe ponerse la meta en su vida y cómo él debe perseguirla. Y la película se desarrolla también en un contexto norteamericano en donde la competencia, en donde el egoísmo está muy presente y sigue estando presente. No solamente allá, pero también son situaciones que nosotros también la hemos vivido. Están en todas las partes, ¿cierto? Nadie facilita las cosas, nadie extiende la mano. Cuando es extender la mano significa arriesgarme a perder lo que yo he conquistado, ¿cierto? Él tenía, este hombre, entonces que hacer su camino. Él tenía que desbravar esta floresta, ¿no? Esta selva e ir ahí machacando hasta conquistar lo que él quería. No había facilidad, no había lugar para amistad, no había lugar para compasión. Solamente estaba este ímpetu, este deseo y este esfuerzo por parte de este hombre. El título sugiere muchas cosas, ¿no? Porque ¿quién no anda en busca de la felicidad? Ningún ser humano, yo creo que planifica otra cosa que no felicidad. Nadie proyecta para sí y nadie tiene planes, por ejemplo, no, mi plan es ser un fracaso. Mi meta de mi vida es la tristeza. No, todos nosotros buscamos la felicidad. Y este texto que nosotros leímos está dentro de un capítulo que quizás es uno de los más hermosos del Evangelio de Juan, y por qué no decir de toda la Escritura. Aquí Jesús nos da la clave para encontrar la felicidad, para encontrar la satisfacción, para encontrar el gozo. ¿No te parece eso maravilloso que Jesús nos presente eso de forma tan clara, tan simple, y la establezca ahí y te dé acceso libre a estas cosas? Porque si tú te fijas, si quiero que ponga los ojos ahí, vamos a echar una mirada, ¿cierto? A todo el capítulo 11, aunque nosotros nos fijamos en algunos versículos, del versículo 11 a 14, pero me gustaría que si tú pudieras tener tu Biblia ahí en tus manos para poder ir leyendo algunos otros versículos, porque tenemos que unir todo esto, todo el contexto para llegar a donde Jesús quiso llevar a sus discípulos. Si tú te fijas en el versículo 11, que obviamente es parte de nuestro texto, pero ahí está la clave, ahí Jesús te muestra. Y Él dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. No es menor lo que Jesús está diciendo ahí. Él está hablando que
lo que Él ha dicho hasta ese instante es la clave. Es la clave que este hombre, ¿no? Este hombre de la película debiera conocer. Es la clave que nos es entregada a nosotros. Jesús está diciendo que las cosas que le había contado hasta ese minuto, hasta ese instante, era para que ellos pudieran entender, para que ellos pudieran comprender, para que el gozo del Señor esté en ellos. Y es una cosa tremenda, es una cosa que no se puede medir, no se puede describir. Jesús habló, por ejemplo, que la paz que Él da no es como el mundo la da, es una paz singular. Y aquí Jesús está diciendo de un gozo que Él tiene, que es algo que Él vive, que Él experimenta. Él dice, yo les he hablado estas cosas para que mi gozo, para que mi alegría, mi satisfacción, ustedes la puedan tener, ustedes la experimenten, pero que el gozo sea completo en ustedes. Entonces, obviamente que nosotros tenemos que mirar qué es lo que Jesús dijo hasta el minuto para comprender eso. Tenemos que entender cómo Jesús llegó y presentó, cuál es su gozo, a dónde está el secreto. Porque a partir de ahí, Él les va a pedir algunas cosas a sus discípulos. Y esto inicia en el capítulo 14, en el capítulo anterior, en donde Jesús entiende y ve que sus discípulos están turbados. Él dice, no se turbe vuestro corazón, porque Él sabe que el momento que se avecina es un momento delicado, es un momento complejo para los discípulos. Ellos van a estar solos en algún minuto, ellos van a ver que Jesús va a ser entregado, las cosas se van a cumplir como Jesús había dicho. Ellos van a ver a su Señor siendo maltratado, ellos van a ver a su Jesús siendo crucificado, y ellos van a ver que la muerte aparentemente se va a adueñar de su Señor, y Él va a estar sepultado, Él va a estar bajo este dominio, y aparentemente entonces las cosas llegarían a su final. Y es por eso que en el capítulo 14, el capítulo anterior, Él dice para que su corazón no esté turbado, sino que ellos, al contrario, que ellos creyeran en Jesús, que ellos creyeran en el Padre y también en Él. Y habla de la necesidad de que todas estas cosas sucedan. Y empieza a hablar entonces del ministerio del Espíritu Santo. Jesús, por lo tanto, está pensando en sus discípulos. Jesús está preocupado y ocupado con ellos. Jesús no los quiere desamparar. Jesús no solamente, como en algún minuto se presenta también en los evangelios, en donde Él ve las multitudes y dice a sus discípulos, oiga, yo veo estas multitudes, yo me compadezco de ellas, porque yo sé la situación de ellas. Ellas son como ovejas que no tienen pastor. Entonces incentiva a sus discípulos a rogar al Padre para que envíe más obreros, ¿cierto? Porque hay tanta necesidad, hay tantas personas que necesitan el cuidado, tantas personas que necesitan el pastoreo, tantas personas que necesitan escuchar las buenas nuevas. Entonces Jesús revela este cuidado con las multitudes, como también podemos recordar aquí cuando Jesús estaba hablando a las multitudes y le dice, mira, ellos ya están algunos días conmigo y yo no quiero simplemente mandarlos que se vayan a su casa. Estoy preocupado porque ellos van a tener complicaciones si yo les digo anden a sus casas, porque ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a llegar? Esa preocupación que Jesús muestra, ¿no? Entonces Él multiplica los panes, los peces y todos pueden llegar a sus casas bien. Era una preocupación distinta. Eso solo te estoy hablando para que tú veas el corazón de Jesús, cómo es el corazón de Jesús. Y lo que Él dice acá entonces
que para mí es tremendo. Jesús dice, yo quiero compartir esto con ustedes para que en lugar de esta desesperación, en lugar de esta tristeza, en lugar de que ustedes puedan perderse en medio de todo lo que vendrá, porque Jesús sabe lo que vendrá. Él les estaba introduciendo estas ideas ya desde hace un tiempo, aunque ellos no entendían muy bien qué es lo que Jesús estaba diciendo y por qué Jesús estaba hablando así, qué quería decir eso de que él sería entregado. No entendía muy claramente eso. Pero Jesús está preocupado con sus corazones, con las cosas que sucederán, cómo ellos quedarán. Entonces dice, yo quiero, y yo les voy a comunicar algunas cosas, yo les voy a decir algunas cosas. Y estas cosas yo les estoy hablando para que mi alegría, para que mi satisfacción, para que mi gozo esté en ustedes. Y así su gozo, su alegría no será parcial, no será circunstancial, no será de un momento, sino será pleno y completo. Por eso es necesario, como te estoy comentando, leer o tener consideración de lo que Jesús estaba diciendo anteriormente. Y lo que Jesús dice anteriormente es del vínculo vital y orgánico que hay entre el Padre, Él y nosotros y sus discípulos. Porque el capítulo 15, entonces, Él va a hablar de que Él es la vid verdadera. Fíjese, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más frutos. Si hay un término que puede resumir, yo creo, esto es lo que Jesús le estaba contando, que era como la clave para el gozo, para el encontrar la felicidad, es este verbo permanecer. Y porque yo te digo, es un vínculo vital. Es algo que Jesús lo presenta así. Vital, que estoy hablando, que algo que no puede estar, no podemos estar fuera, porque si estamos fuera ya no hay vida. El vínculo se rompe y nosotros dejamos de ser. Y Jesús dice, así como yo estoy unido, vinculado vitalmente con mi Padre, obviamente ellos son uno, así también ustedes tienen que permanecer. Esta es la gran acción, que es la clave para lo que Jesús está compartiendo ahí con ellos. Y ahí no quiero detenerme tanto en esto, ¿no? Pero quiero decirte tres cosas rápidamente respecto a esta permanencia. Esta permanencia, este vínculo que Jesús dice que es la clave, que nos va a permitir vivir esta vida en otra condición, en otro estado, y que le estaba dando a sus discípulos esto. Y que tú te fijas, por ejemplo, si tú vas a la historia, a la tradición, a la historia que la iglesia cuenta, no la historia, porque no todo está en la escritura, no todo fue aquí registrado. Lo que aquí está registrado es para que nosotros conozcamos el evangelio. Pero hay historiadores, y eso le hablaba a algunas hermanas también, que fueron registrando la historia. Y cada uno de estos discípulos de Jesús, ellos no murieron de la mejor forma, a excepción de Juan, que murió de forma tranquila, por así decir. Todos los demás murieron trágicamente, fueron martirizados. ¿Cómo podrían ellos pasar por esto si no hubiera dentro de sus corazones algo mucho mayor, mucho más grande, que estuvieran ahí experimentando, en lo cual la muerte y aquel tipo de muerte no fuera para ellos algo
insignificante. Porque no es solo una inyección, ¿cierto? O un gas, que ya es terrible, o te voy a poner a dormir y tú no te vas a dar cuenta cuando ya tu corazón va a dejar de latir. Fueron muertes terribles, fueron muertes crucificados, fueron muertes de distintas formas, pero todas formas violentas. Y cómo ellos pudieran caminar y avanzar enfrentando esta muerte, sin que en lugar de aquello que sería tan natural a cada ser humano al enfrentarse a la muerte, que es el temor, no hubiera una paz que no está aquí en esta tierra. No hubiera un gozo que no está aquí, que no puede ser adquirido, que no puede ser conquistado, que no es un nivel espiritual, un mantra, no es una elevación, ¿cierto? No es un ejercicio, no es una postura física de yoga, ¿cierto? No es una meditación, no es un rezo que te va a entregar, no es una disciplina, no es una autoflagelación, sino es algo que Cristo te da y es único. Y lo que Cristo dice que eso es y tiene que ver con permanecer, mantener este vínculo y entender que este vínculo, él es orgánico, él es de vida. Él no es artificial. Yo no lo puedo hacer en una impresora 3D y hacerlo. Yo tengo que estar unido y tomando y participando de la savia, de aquello que nutre esta raíz. Yo tengo que hacerme partícipe de esto. Por lo tanto, eso me lleva a 3 consideraciones rápidamente. Primero, si yo necesito permanecer, luego no hay lugar para autonomía. No hay lugar para autonomía. Lo que más queremos, lo más preciado hoy en día en nuestra cultura es la autonomía. Es hacer las cosas por nuestra propia cuenta y hacerlas como nosotros queremos. Estos días yo estaba viendo un documental, ¿cierto?, de la televisión, que hablaba de los profesionales que enfrentan la pandemia y enfocó, por ejemplo, un tema de los carabineros que estaban viendo y paseando y viendo después del tema del toque de queda, ¿no? Y llegaron a 2 jóvenes que estaban infringiendo el toque de queda, y ellos obviamente tendrían que ser llevados a la comisaría, y el joven empezó a discutir con el carabinero, ¿no? Y él decía, el argumento de este joven es: pero yo no quiero esto, yo no quiero estar en casa, yo no quiero, es algo que yo no me gusta así. Y el carabinero decía: pero las cosas no son como tú te gusta o no están hechas conforme a tus criterios. Pero aquello era como si era absurdo para aquel joven entender que las cosas no se hacían para él y por él y conforme su pensar. Porque eso es locura hoy en día, ¿te das cuenta? Porque la gente quiere hacer las cosas, vivir la vida como ellos la pretenden y se la imaginan. Quieren tener a un Dios conforme a sus ideales. Quieren mantener una vida conforme a sus ideas. Quieren vivir de la forma que ellos viven, que ellos desean, que ellos planean. Y esta pandemia dijo: no es así. Y es por ese tipo de cosas, ¿no?, que nosotros vemos cómo otros han sido perjudicados. Se han enfermado, como por ejemplo casos de
de adultos mayores que se han enfermado porque los nietos decidieron irse de fiesta y volvieron contagiados, pero para ellos fue solamente una tosecita, pero para el abuelo significó un respirador en una UCI de un hospital. Entonces esta autonomía, este vivir por sí y para sí, no entra dentro de esta permanencia que Jesús dice que es la clave para que su gozo esté en nosotros. No hay lugar para la autonomía en el reino de Dios, con las cosas de Dios. Si quieres vivir, si quieres estar con el gozo de Cristo en tu corazón, necesitas entender que dependes de Él y tienes que estar unido a Él. Un segundo punto es que cuando Jesús habla de los frutos, porque quien está unido a Él da cada vez más frutos. Si hay algo que nosotros también estamos ahí siendo presionados, es para respecto a la producción, es seguir rompiendo los márgenes, ¿no? Se exige productividad, se exige ser el mejor. Nadie planea, y hay muchas películas que trabajan eso, ¿no? En términos de competencia. Nadie planea ser el segundo, nadie celebra ser el segundo. Entonces, juntamente con la autonomía está el tema de la productividad. Pero Jesús dice, si quieres dar mucho fruto, el secreto no es que tú salgas y tú te aísles, sino el secreto es que tú permanezcas en Cristo. La productividad solo viene si estás en Cristo. Y el tercer punto, porque como digo, no quiero detenerme tanto en esto, es que si hay algo que todos nosotros buscamos. Me acuerdo de escuchar un mensaje esta semana de un pastor que decía que un actor famoso decía que él se frustró con el Señor, que él vivió una familia cristiana, pero él todas las noches él iba al sótano de su casa, ¿no? O sea, al lugar más alto allá en las casas norteamericanas, en donde tú ves al cielo así en la ventana y puedes ver las estrellas. Y dice que este niño en ese momento pedía al Señor un caballo. Y todas las noches él le pedía al Señor un caballo. Entonces, como el Señor nunca le dio un caballo, él decidió que Dios no existía. Y es eso que entonces él lleva en su vida. Y ahí tú te fijas el grado de espiritualidad que tenemos nosotros los seres humanos. Pero hay algo interesante acá, porque Jesús dice, si tú quieres tener que tus oraciones sean contestadas, si queremos sí, nosotros debemos permanecer en Cristo. Entonces fíjese que el permanecer, él dice en el versículo 11, si estas cosas yo les digo para que mi gozo esté en ustedes y este gozo sea pleno. ¿Qué cosas? El permanecer. El permanecer, si ustedes permanecen, y este permanecer significa que voy a tener que ir contra esta idea de autonomía. Este permanecer significará que yo voy a tener que ir contra esta idea de productividad sin Cristo. Y esta permanencia tiene que ver también con si yo realmente quiero que el Señor me responda favorablemente, yo voy a tener que estar con Él. Porque al estar con Jesús, mi corazón va siendo purificado y mis peticiones van cambiando. Y yo no voy a ser tan egoísta de pensar que porque Dios no me dio un caballo, eso significa que Él no existe.
Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es permanecer? Ok, Jesús, tú le estás contando a los discípulos porque ellos están tristes, están turbados, están confundidos y aún se confundirán más quizás. Tú no quieres eso, Jesús, tú quieres que ellos pasen por esto y por mucho más. Tú quieres que tu gozo, Señor, esté con ellos y que el gozo de ellos sea completo. Y tú le estás diciendo, Jesús, que el secreto de eso es que ellos permanezcan en ti, Señor. En esta unión vital que tú también tienes con el Padre, Señor. Así ellos también deben permanecer en ti. ¿Qué es permanecer? Y Jesús contesta eso, lo que es el permanecer. En el versículo 10 dice, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer es guardar sus mandamientos. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? Primera cosa, ¿no? Es algo que tiene un carácter permanente. No es algo que hago una vez u otra. Es algo que yo soy. Es un estilo de vida. Es algo de constancia. Es algo que proviene de esta unión vital que hay entre nosotros y Cristo. Es la respuesta a lo que Él es y a lo que Él ha hecho por mí. Ahora, si tú te fijas, y yo me detuve aquí en el versículo 9 un tiempo, porque yo creo que es uno de los versículos más hermosos que hay. Porque el versículo 9 dice, estamos hablando de permanecer, estamos hablando de que esta permanencia significa obediencia, significa constancia, significa que es el fruto de una vida con Él. Pero todo esto es motivado, yo creo, por aquello que Él dice en el versículo 9. Y el versículo 9 dice, como el Padre me amó, también yo los he amado. Y después de eso Él dice, permanezcan en mi amor. Y ahí va a decir qué es permanecer en su amor. Que es la constancia, la obediencia y todo lo demás. Ahora esto es tremendo. No sé si puedes razonar lo que esto significa, lo que Jesús dijo acá. Jesús dijo, tú sabes, tú conoces, tú tienes idea de lo que es el amor de Dios Padre hacia Jesús. Tenemos idea de lo que es eso. Cuando Juan el Bautista fue a bautizar a Jesús, el Padre dijo, este es mi Hijo amado. ¿Qué es esto? Y Jesús nos hace una declaración tan tremenda. Como el Padre me ama, yo los amo. Esto debiera ser suficiente para cubrir todo. Todo. El amor de Cristo cubre todo. Porque realmente aquí Jesús está diciendo, esta cosa no tiene medida. Esta cosa va más allá del entendimiento, va más allá de la posibilidad de narrarse, de hablar de esto, va más allá de la posibilidad de conversar el tema. ¿Qué es el amor de Dios? Jesús dice, así como el Padre me ama, yo los amo también.
Mira qué palabra Jesús está diciendo. Y eso a raíz de esto. Y yo le estoy contando esto a mis discípulos, para que mi gozo esté en ustedes. Y para que así tu gozo sea completo. No deberá haber más lugar a duda, ni lugar a temores, porque el amor de Dios nos cubre por todos los extremos en una intensidad tal que no puede ser consumida. Si fuera en términos si hablábamos de crédito y débito, ¿cierto? Por más que quitemos de esta cuenta, jamás será totalmente gastado esto, porque es un amor eterno, infinito, inmensurable, y como te digo, no hay cómo decirlo y explicarlo. Y Jesús dice, eso yo te digo, para que tú tengas gozo. Es el secreto de la felicidad. Pero hay algo importante. La gracia y la bendición siempre traen responsabilidad. Porque lo que Jesús dice después es, así también yo quiero que ustedes se amen. Como yo los he amado, yo quiero que ustedes también se amen. Jesús quiere que nosotros nos amemos de la misma forma. Y ahí tú dices, pero ¿cómo voy a amar de la misma forma? Obviamente aquí, aunque Jesús usa el mismo verbo, y el verbo proviene del ágape, que es un amor sacrificial. Jesús está diciendo que Él quiere que nosotros amemos de forma sacrificial, intencional y decidida a los demás. Así como Él nos amó, Él quiere que tú ames al prójimo. Y es por eso, y aquí entra el tema, porque Jesús habla del amigo. Porque Él dice que Él no quiere que ellos hagan esto mecánicamente, solamente porque Él lo manda. Él quiere que la motivación no sea otra cosa sino el amor que ellos han recibido. Él no quiere que la motivación sea algo desconocido. Él no quiere que la motivación sea, no, porque Él puede castigarme si yo no lo hago. No, es que Él puede mandarme el COVID si yo no lo hago. No, es que algo malo puede pasar. Él no quiere que eso sea. Porque quien lo hace así es porque no lo conoce. Quien obedece porque tiene miedo a que Él castigue es porque no conoce la profundidad y la extensión de su amor. No conoce lo que Él ha dicho arriba, que Él nos ha amado como el Padre lo ama a Él. Por eso Él habla de que nadie muestra su amor en esta medida o de esta forma de entregarse por sus amigos. Y Él dice, yo quiero que hagan esto, no como siervos, como esclavos, porque el esclavo, él no puede decir no. El siervo, él no puede negarse a esto. Pero el hecho de que él vaya y obedezca no significa que él está con el corazón en esto. Bueno, si mi Señor me lo dice y yo no lo hago, ¿qué va a suceder conmigo?
Quizás Él me ponga al lado de afuera para dormir en este frío. Quizás Él no me dé la once esta noche. Quizás Él me castigue con un 50 latigazos. Te das cuenta que es obediencia igual, pero es una obediencia que no tiene ninguna relación con el amo, con el Señor mismo, sino es de autopreservación, es no conociendo quién está haciendo, quién está enviándolo. Los esclavos no tienen por qué saber por qué su amo le está solicitando aquello. Es como las personas que trabajan en grandes industrias que no tienen ni idea por qué están clavando aquella cosa ahí, porque no saben lo que va a pasar allá adelante. No hay un vínculo de amor afectivo en eso. El problema es que, ¿cómo hacer con que nosotros, ¿cierto? Podamos ofrecer entonces esa respuesta de amor como Él la está pidiendo, como amigos, siendo nosotros quienes somos. Y ahí tú ves algunos llamados, y quiero traerte aquí Proverbios 23, 26, donde el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Y es lo que estamos trabajando también los jueves, ¿no? Porque los mandamientos, la ley, ella no tiene sentido si detrás de esta norma no hay un deseo de complacer al Dios a quien amamos. No es solamente ya cumplí, lo hice. Y tú sabes bien cuando disciplinas y tienes que disciplinar, o tuviste que disciplinar a tus hijos, cuando le dijiste, yo quiero que tú hagas esto. Por ejemplo, yo quiero que tú pongas la mesa, o yo quiero que hagas tu cama. Y tú sabes muy bien, yo creo que puedes distinguir, o si tú cuando hijos te pasó esto, cuando el hijo o cuando tú lo hiciste porque tenías que hacerlo, y lo hiciste de mala gana, pero lo hiciste, y el papá y la mamá pasaron por tu pieza y lo vieron así, muy bien, lo hiciste. O cuando otro día, no en medio de conflictos, no por una exigencia, no porque te pegaron, no porque te castigaron, sino porque lo hiciste con amor. La pieza quedó distinta, la cama quedó distinta. Pero el hecho en sí el mismo, pero están involucrados otras cosas. Dios no nos quiere como esclavos que desconocen la razón o a quién están sirviendo. Dios nos quiere como amigos. Por eso Él cambia la relación. Y Él dice, yo quiero tu corazón. Pero para tener nuestro corazón que es pecador, es sucio, Él tuvo que cambiar ese corazón. Y fue eso lo que Él prometió en Ezequiel 36. Que quitaría de nosotros esa insensibilidad. Quitaría ese corazón de piedra duro. Y nos daría un corazón de carne. Y fue eso lo que Él hizo. Jesús entonces nos llama amigos en lugar de siervos. Porque nosotros lo conocemos, porque nosotros sabemos lo que Él hizo, sabemos que murió en la cruz por nosotros, sabemos por qué lo hizo, porque Él nos quiso como amigos y no simplemente como un ejército de esclavos. Tú sabes bien y tenemos que lamentar que hoy está muy vigente aún la esclavitud. ¿Cuántas personas que nos están amontonadas, que son llevadas de un país a otro para ser esclavizadas? Esos hombres, esos comerciantes, ellos no las ven como personas. No están preocupados de sus
sentimientos. Dios no quiere un ejército de personas que simplemente hagan lo que Él quiere. Dios quiere amigos que lo conocen. Y Dios hizo lo que debió hacer para tenernos como sus amigos. Porque tenía que cambiar nuestro corazón. Y fue a la cruz para cambiar nuestro corazón. Y es porque Él cambió nuestro corazón que nosotros podemos guardar sus mandamientos. Y guardando sus mandamientos, nosotros permanecemos en Él. Y si permanecemos en Él, nosotros podemos tener su gozo. Y ese gozo es completo en nosotros. Ahora, para finalizar, yo quiero que pensemos en la temática de nuestro mes, en la amistad, en cultivando amistades. Si Jesús es nuestro amigo y Jesús nos dio la clave, ¿cierto?, de cómo estar y ser y vivir, no buscando felicidad, sino disfrutando de esa felicidad, y la gran clave es permanecer en Él, en obediencia, es cambiar la relación con Él, es conocerlo, es entender lo que Él hizo por ti, cambiándote un corazón para que tú pudieras permanecer en Él y obedecerle. No como un esclavo, no como alguien que no conoce, sino que en alguien que lo ama y lo hace porque lo quiere y porque lo ama. La pregunta es, si Él hizo eso por mí y me dice, entonces tú también anda y ama, así como yo te he amado. La pregunta es, ¿qué amigo debo ser? La respuesta simple que quiero darte es, primero, yo debo ser un amigo. Y es curioso, ¿no?, esta distinción que hacemos. ¿Quién es fulano? Es mi colega. ¿Él es tu amigo? No es mi amigo, es un conocido. Nosotros hacemos estas distinciones para decir que no tenemos una relación cercana con alguien. Para decir, sí, nosotros somos colegas de 20 años. Pero Jesús quizás nos está llamando para que seamos amigos. Amigos de esos colegas. Amigos de esos conocidos. Porque Él se hizo amigo nuestro cuando nosotros éramos sus enemigos. Ni colegas éramos, ni tampoco sus conocidos. Éramos sus enemigos y Él nos dice, amen también como yo los he amado. Quizás la acción nuestra es ahora buscar ser amigo. En segundo lugar, debo ser un amigo que realmente se interesa. Debo ser un amigo que busca servir. Debo ser un amigo que tiene abnegación, o sea, alguien que está dispuesto a ir la segunda milla, como Jesús así lo dijo. Si alguien te pide ir 1 milla, ve con él 2 millas. Sorprende, ve más allá, porque hoy poco se ve eso. Y si vamos a alcanzar personas en este tiempo en donde el personalismo, ¿cierto?, en donde yo estoy construyendo mi vida, mi nombre, donde estoy buscando construir mi felicidad. Si vamos a impactar personas, va a ser sirviendo. Va a ser diciendo, sigue delante mío. Porque yo estoy tranquilo, yo sé que mi camino, mi felicidad no va a depender de cuántos peldaños suba, porque ya encontré mi felicidad es Cristo. ¿Y por qué yo sería un amigo así? Y con esto terminamos. Porque nuestro amigo Jesús lo hizo por mí. Y esa es toda la motivación que necesitamos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, que nos muestra cómo has amado a tu Hijo. Y este Hijo nos dice cómo nos ha amado a nosotros. Y este amor, Señor, nos constriñe.
Este amor nos cubre. Este amor nos trae paz. Este amor echa fuera el temor. Este amor cesa las peleas, las intrigas, las disputas. Este amor nos da libertad para amar al prójimo. Ayúdanos a ser amigos, a amarte a ti, a permanecer en ti y a llevar a otros a conocerte a ti, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.